Estamos con el secretario ejecutivo médico del CIPROSA, Silvina, el doctor Miguel Ferré Contreras. Bueno, hay dos temas acá, doctor, que está planteando o que planteó en esta entrevista que nos brindaban esta mañana las autoridades del CPC. La primera tiene que ver con una posible variante de la Omicron circulando en la provincia de Tucumán. Vamos por esa primero. ¿Esto es posible? ¿Ustedes fueron notificados o se está estudiando? Bueno, lo que hay que decir es que esta variante de la Omicron es la BQ1 y la BQ1 sublinaje 1, que son variantes que están circulando ya desde el mes de octubre del año pasado en el mundo, que ha sido la variante que en ese momento ha sido la que ha predominado en Estados Unidos, y de hecho en el análisis de variantes que nosotros hicimos en la última ola que tuvimos en la provincia entre diciembre y enero de este año, esa variante sí fue identificada. De hecho es la variante circulante en este momento a nivel mundial. En lo que se refiere a la protección de las vacunas, lo primero a plantear es que la mejor vacuna es la que uno tiene a disposición, es la vacuna que uno tiene colocada. Entonces, independientemente de algunos estudios que están surgiendo. Hay estudios que han surgido a fines del año pasado, que son estudios in vitro, no in vivo, que hay diferencias marcadas desde el punto de vista de la metodología de la investigación, que plantean que la respuesta a nivel de anticuerpos con 3 y 4 dosis de las vacunas con ARN, que son las vacunas Pfizer y Moderna, tendrían una respuesta menor ante estas variantes, comparándolo con la respuesta con las variantes de los linajes originales, ¿sí? Con la variante original que surgió de Wuhan. Lo que hay que plantear es que nosotros estamos en una etapa de la vacunación donde ya estamos colocando 5 dosis, situación que no ha sido cotejada todavía por estas investigaciones, y lo otro es que nuestro organismo tiene una respuesta humoral, que es la que significa el producir anticuerpos en contra de un germen, y una respuesta celular, que significa estimular células que son las que producen estos anticuerpos. Esa situación in vivo no ha sido todavía investigada. Si nosotros tenemos que pensar lo que ha ocurrido en esta última ola en la provincia, donde ya hemos tenido circulación de esta variante, hemos visto que a pesar del aumento del número de casos, como ha ocurrido en las olas anteriores, no hemos tenido un aumento en la mortalidad. Entonces se sigue sosteniendo con esta experiencia que con la vacunación vigente estamos protegiendo a las personas de padecer una enfermedad grave y de fallecer a causa de coronavirus. Entonces plantearle a la población de que primero concurran a vacunarse, a completar su esquema con la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta dosis, a iniciar esquema el que todavía no ha iniciado su vacunación, porque sigue siendo recomendable, que la mejor vacuna es la que está disponible, pero a pesar de esto, la Pfizer bivalente, que es la vacuna que también protege contra este linaje de manera específica, está disponible en la provincia y de hecho la estamos colocando. Está bien, pero lo que están planteando acá es que monovalente no deberíamos aplicarnos, sí bivalente. ¿Esto es así? No necesariamente. Nosotros tenemos que aplicarnos la vacuna que esté disponible. Por eso le digo, en este momento tenemos disponible Pfizer bivalente, hay que ver qué va a ocurrir. Pero a lo que me refiero es que yo quiero transmitirle la tranquilidad a la persona que tiene colocadas las 5 dosis de otra vacuna, de una monovalente, que en este momento quizás sienta la angustia de que no está protegida. Sí. O sea, hablarle a todas esas personas que tienen completo su esquema con vacunas monovalentes, que hemos atravesado una última ola con circulación predominante de esta variante y que la protección claramente ha funcionado, sobre todo pensando en todas esas personas que se han infectado y que han cursado con una enfermedad leve. La pregunta, por lo que decían del CPC, esta variante es la que ustedes identifican y que está circulando por Tucumán entonces. ¿No hay una variante nueva o sí? No, no tenemos nosotros evidencia de que haya una variante nueva. En los análisis de variantes que periódicamente enviamos al Instituto Malbrán, hemos tenido las últimas identificaciones, la BA5, que era la que estaba circulando, y la BQ1, que es la que tiene predominio mundial en este momento. Y en tanto no surja evidencia de nuevas variantes, la verdad que no estamos en condiciones de afirmarlo de esa manera. Sí, José, ¿me está escuchando el doctor? Adelante, te estoy escuchando. ¿Cómo le va, doctor? Silvina Saleme Posleman lo saluda desde Piso. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Yo entiendo que lo que ustedes quieren llevar es tranquilidad a la población respecto de la aplicación de o la monovalente o la bivalente, pero esto de alguna manera se contrapone con lo que acabamos de escuchar, y usted también lo escuchó, del doctor Dantur,
que habla de la necesidad inexorable de la aplicación de la bivalente, porque la monovalente con esta subvariante de la Omicron no estaría siendo efectiva. Reitero que lo que hay en lo que se refiere a investigaciones y a estudios son estudios in vitro y que solamente comprueban la efectividad de la vacuna con respecto a la respuesta humoral. La respuesta humoral es mi capacidad de producir anticuerpos, pero una parte importante de mi respuesta inmunológica es la respuesta celular. Es decir, cuando ingresa la infección o cuando yo me coloco una vacuna, eso estimula mi sistema inmunológico y hace que células de mi inmunidad se especialicen en producir anticuerpos específicos contra ese germen o contra ese elemento que la vacuna me ha proporcionado. Esa respuesta celular es la que queda después en mi organismo y que tiene la capacidad de reaccionar rápidamente cuando ingresa el germen y de producir rápidamente anticuerpos en contra del germen. Los estudios in vitro no han analizado esta respuesta. Por eso yo planteo una cuestión que probablemente es empírica y en función de la experiencia. Fines de diciembre del año pasado, enero de este año, hemos tenido circulación de esta variante en la provincia y creo que, si mal no recuerdo, hemos tenido solamente 20 fallecimientos a pesar de que la curva ha ascendido de manera considerable. Es decir, que la mortalidad no ha sido diferente a la mortalidad que hemos tenido en las dos olas anteriores con población vacunada y con circulación de otro tipo de variantes. Pero tomando, doctor, lo que usted dice desde lo empírico, la casuística hoy estaría diciendo lo contrario, porque estamos hablando de casos de neumonía bilateral de origen desconocido que ya descartan desde el Malbrán que se trate de casos de legionela. Sí, pero eso no tiene que ver con la vacuna. Bueno, pero no es lo que dice precisamente el doctor Dantur. No es lo que está diciendo precisamente el doctor Dantur. Él lo atribuye a casos, a presuntos casos de COVID originados por esta subvariante, presuntamente, del COVID, de la Omicron. Es una de las hipótesis que algunos expertos han planteado al ver las radiografías de muchos de estos pacientes. O sea, que tenían patrones imagenológicos compatibles con lo que se venía viendo con COVID. Una de las cuestiones que hemos detectado con este grupo de personas ha sido un inicio de síntomas, ciertos días de evolución, una consulta muchas veces tardía, una toma de conocimiento de nuestra parte para realizar las investigaciones también que excedía los días en los cuales los test de antígeno, sobre todo que es el test rápido para COVID o una PCR, podría darte positiva. Estos estudios en una persona vacunada probablemente en una etapa tardía ya den negativo, pero bueno, tampoco tenemos elementos para afirmar o para confirmar que estos pacientes han tenido COVID. Y lo otro que también hay que ver cuál es el esquema de vacunación de estas personas, ¿sí? O sea, nosotros lo hemos analizado y había personas que tenían esquemas incompletos, así que yo creo que no sería muy afortunado afirmar cuestiones sin tener los elementos correspondientes, pero sí considero que es oportuno transmitirle a la población, sobre todo al que ya tiene completo su esquema de vacunación con vacunas monovalentes, transmitirle la tranquilidad de que la evidencia actual plantea que tienen protección relativa contra el contagio, porque ninguna vacuna ha podido proteger 100%, es más, ni siquiera en porcentajes altos en contra del contagio, pero que sí es alta la protección contra la enfermedad grave y sobre todo contra la posibilidad del fallecimiento. Bien, tenemos que ser igualmente prudentes y correctos a la hora de informar, así como decimos una cosa, decimos la otra también, doctor. No negamos, pero tampoco afirmamos, o sea, o no afirmamos, pero tampoco negamos. Podemos decir que no sabemos, ¿sí? Estamos en una situación de incertidumbre, esa es la realidad. Sí, en realidad, a ver, como usted dice, consideramos correcto decir no sabemos, pero también hay que decir todo lo que sí se ha hecho y todo lo que sí se sabe. Claro. Por ahí el dato negativo también es una certeza. El hecho de haber descartado legionelas, de haber descartado una veintena de gérmenes, es decir, que no estamos ante determinadas situaciones. Claro, entiendo. Tengo que terminar, doctor, pero lo que le quiero dejar en claro, porque hay mucha gente que después de la última conferencia del Ministerio de Salud no le ha quedado claro, porque el Ministerio lo que hizo fue decir
no hay legionela detectada. O sea, no estamos hablando de legionela, o sea, no es legionela, pero no se dijo qué es. No sé si me entiende. O sea, lo que dejaron en claro en la última conferencia de prensa desde el Ministerio es que los resultados del Instituto Malbrán daban negativo a legionela, pero no se dijo qué era, no se supo por qué murieron los que murieron. ¿Se entiende el punto? Sí, yo le comento, del grupo original que falleció fue un solo paciente y en ese paciente se detectó una etiología específica bacteriana, no es que no se dijo. Bien. Y se dijo en la conferencia que justamente en el que se había detectado etiología bacteriana era uno de los fallecidos, ¿sí? Hubieron casos de COVID que sí se detectaron, en este grupo original de 5 pacientes, en 3 se detectó etiología específica y como venimos diciendo ya desde hace un tiempo, a pesar de toda la tecnología y a pesar de hacer las cosas como corresponde, hay un 40% de probabilidades de no detectar gérmenes cuando tenemos una neumonía. Entonces, primero desterrar el concepto de neumonía de origen desconocido, porque eso desde el punto de vista médico no existe. Segundo, plantear que hay etiologías específicas que no siempre van a ser detectadas por los métodos actuales de laboratorio, a pesar de tener toda la tecnología disponible como la hemos tenido en la provincia y en el Malbrán. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor, y gracias, José, también desde allí. Muy amable.